fuentedeluz.org presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Damos gracias a Dios por esta mañana, este tiempo especial que nos permite compartir acá, ¿verdad que sí? Cuando se trata de compartir un mensaje de parte de Dios, pasan cosas curiosas acerca de que Él cuando quiere dar un mensaje para las personas quienes van a escuchar esa palabra, solo Él sabe cómo y el momento en que lo va a dar. En las ocasiones que me ha tocado compartir la palabra, a veces el Señor me da un tema días antes de que se llegue el momento de compartirlo, y cuando se llega el momento Él solo me dice: habla del tema que ya tienes ahí bosquejeado, en un bosquejo. Pero a veces yo no sé si a todos los que predicamos nos sucede eso, pero a veces uno está preguntando al Señor: Señor, ¿de qué voy a hablar? Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué vas a hablar tú? Sería la pregunta más adecuada. Pero la cosa es que a veces se llega el día, un día antes, unas horas antes, y uno dice: Señor, por favor. Y entonces el Señor siempre da su mensaje, pero en su tiempo, a veces, muchas veces es como para que uno también se dé cuenta que es Él el que lo da, y no que es uno el que tal vez lo saca de su propia forma de pensar, aunque puede ser que hay discursos o prédicas que sí salgan de la propia forma de pensar, y entonces ahí es donde puede ser que el agua, porque la palabra es como agua, puede ser que el agua vaya mezclada con algo, entonces ya no es agua pura, sino que puede ser que sea adulterada, ¿sí? Pero bueno, la cosa es que les quería contar que, fíjense que esta semana, como bien yo tengo una invitación para ir a predicar desde hace como un mes más o menos, entonces empecé a preparar, porque es una enseñanza lo que voy a ir a dar, pero las enseñanzas se pueden convertir en prédica cuando se vuelve ya no tanto la forma magistral, sino la forma de prédica o discurso. Entonces yo dije en mi corazón: Señor, voy a dar el mismo tema acá el domingo en la mañana, y que el domingo más tarde voy a estar en otro lado, entonces voy a dar el mismo tema, solo que allá lo adapto en forma de enseñanza y aquí en forma de prédica. Hasta ahí estaba yo, hasta ayer como a las 5 de la tarde más o menos, solo terminando de revisar el tema, cuando estoy seguro que el Señor me dijo, ahí por la cocina de mi casa estaba cuando escuché, y me dijo: les vas a hablar de pedir. Y entonces yo dije, me fui a sentar a la computadora, y entonces comienzo a recordar el pasaje que ahorita vamos a leer, y entonces el Señor me cambió en la noche, y hoy en la mañana me estuvo dando nuevamente algo más de lo que vamos a compartir esta mañana. Y el tema entonces es: pedid y se os dará. Y entonces por eso es que mientras cantamos esta canción, esta alabanza, yo me ponía a pensar que ¿cómo se puede pedir algo a alguien que está lejos? Entonces por eso es que cuando decíamos cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, yo decía, la mejor forma de pedirle algo a alguien es que uno esté cerca. Pues sí, me das tu celular,
Entonces está cerca. Pero imagínense que él estuviera en la China. Y yo le digo, ¿me das tu celular? Bueno, ahora hay medios como enviar un celular desde allá, pero imagínense que no. Está difícil, puede ser que se tarde en llegar. Por eso es que hay personas que le piden algo a Dios y no lo reciben. O lo reciben, pero un montón de años después. Porque están lejos de Él. Entonces por eso es que nosotros deberíamos anhelar lo que dice el canto: cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar, porque si estamos cerca de Él, entonces vamos a poder pedirle a Él. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que observar acerca de pedir. Entonces vámonos al libro de Juan, o Evangelio según San Juan. Mire, muchachos, para que no tengan las manos adentro del suéter. Capítulo 15, verso 7. Ya lo tienen. San Juan, capítulo 15, verso 7. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ojo, aquí está haciendo una 15:7. ¿Así dice la Biblia de ustedes o no? Va. Entonces, esa primera parte que dice, si permanecéis en mí, o sea, como quien dice, si te alejas de mí, pedí todo lo que querás y no va a ser hecho. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti. Pues son dos cosas que tienen que conjugarse ahí. Esto es más o menos como cuando viene Misaída y le dice a los alumnos: si ustedes hacen sus tareas y las entregan a tiempo, tienen sus puntos cabales. Pero imagínense que si hacen la tarea pero no la entregan a tiempo, puede ser que ahí ya no sean los puntos cabales, o tal vez ya ni la reciba, porque imagínense que vienen un mes después con la tarea o un año después, ya que perdió el año. Misa, aquí está la tarea por los puntos que me hacían falta. Ya no se vale. Bueno, pero la cosa es permanecer en Él. ¿Qué es permanecer en Él? Porque tenemos que averiguarlo antes de determinar que vamos a pedir, y que la Biblia dice: todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Puede ser que una persona quiera la salud porque está enfermo. Puede ser que una persona quiera la unidad familiar porque hay desintegración familiar. Puede ser que otra persona quiera pues una estabilidad económica. Puede ser que otra persona quiera ¿qué más? ¿Qué se le ocurre a Israel? ¿Qué pide normalmente un joven? Novia. Puede ser que él quiera novia o novio para los solteros. Y eso también se puede pedir, pero hay que permanecer en Él. Entonces, por eso es que su palabra acá nos está diciendo: si permanecéis en mí. Entonces averigüemos qué es permanecer en Él, porque a mí me llama la atención que hay mucha gente que le dice a uno: mire, fíjese que es que yo le he estado pidiendo a Dios y que me cumpla, pero Él no me responde. Y entonces solo dicen: a la gran no me responde. Y entonces cuando lo primero que uno les pregunta es, yo les pregunto: ¿usted se congrega? Y entonces dicen, fíjese que sí,
Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y cada cuánto va? Ah, fíjese que cada Navidad, cada Semana Santa. Entonces eso no es permanecer, porque ¿qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Estar ahí siempre, estar ahí constantemente. Eso tiene que ser permanecer. Ojo, Él no está diciendo si vienes a mí, porque una cosa es ir a buscar de Él una vez, porque aquí nosotros vimos que unos vinieron en la primera reunión, ya no aparecieron, otros vinieron a la segunda y en esta tercera ya no aparecieron. Primero Dios están aquí en la cuarta, ¿va? Todos, ¡ala! ¡Qué especial sería! Pero la cosa es que hay personas que están bien necesitadas. O sea, todos tenemos necesidad. Yo tengo necesidades. Pero es que de verdad hay gente que se nota que está allá en la agonía. Y entonces uno le dice, mire, venga. Yo conozco una señora que de hecho nos ha hecho algunos servicios, algunos trabajos, y que hace un día me dijo, no sé de qué forma se enteró por ahí, alguien le había dicho, contado, de que el Señor hizo un milagro con nosotros, con nuestras finanzas, con nuestra economía. Y entonces me dijo, mire, yo sé que Dios hizo un milagro con ustedes porque ustedes tenían deudas. Me dijo, es que fíjese, y comenzó a llorar. Fíjese que tengo deudas, no hay lo que hacer. Míreme los ojos colorados tenía, pero no está llorando, sino que no había dormido. Y entonces me dijo, entonces yo le dije, ¿cuánto lo que debe? Pues le dije yo, ni le digo. Porque una persona, está bien que una empresa se puede endeudar, me dijo, con una cantidad grande, pero una persona, yo no sé cómo me endeudé tanto. Imagínense, me dijo que son más de 2 millones de quetzales. Y entonces, y lloraba, es que me enfermé, es que mis tarjetas, es que yo comía, es que yo compraba, es que yo aquí, yo allá, yo viajé, chica. Y entonces le dieron dinero prestado, gente que le tenía confianza, y entonces esperando de que iba a pagar y todo, y se endeudó. La cosa es que yo me tomé un tiempo, le conté a detalle cómo fue que Dios nos fue restaurando a nosotros, y entonces yo le dije, esa cantidad de dinero, usted solita tendría que trabajar duro toda su vida, y aún así tal vez se la va a heredar a sus hijos. Pero ¿sabe qué? Le dije yo, Dios es poderoso y Él la puede sacar de eso. Y entonces me dijo, ¿usted cree? Me dijo, yo sí creo. Usted, yo necesito a ese Dios, me dijo. Pues acéptelo, le dije yo. Y entonces ahí se quedó. Busque una iglesia, le dije yo. Ahí se quedó, como al mes más o menos. Bueno, ese día oré por ella y yo sentí que había un pequeño rechazo ahí hacia Dios, pero le presenté la oportunidad. Se fue. Como al mes más o menos, como nos sigue dando algún tipo de servicio, como al mes más o menos me escribió y me dijo, le cuento que fui a la iglesia. Mire, tuve 1000 obstáculos, exagerada también, ¿va? Porque dice que tuvo bastantes obstáculos para ir a la iglesia. Que el día que iba en el parqueo, un tipo los empezó a maltratar y a amenazar, y cuando salieron del parqueo le chocan el carro, y después de eso más adelante fueron a pinchar, y entonces al fin lograron llegar a la iglesia. Y entonces dice que estando en la iglesia, dice que se arrepintió y aceptó a Jesús. Y mire, me dijo, usted no se imagina cuántas lágrimas derramé y mocos, me dijo. Y me arrepentí de todas mis maldades, de mis pecados, acepté a Jesús, así como usted me dijo, ahora ya soy libre, me dijo. Gloria a Dios, le escribí yo, ahí dije, gloria a Dios, me alegro, gloria a Dios. Sí, me dijo. Pero la deuda todavía la tengo, man. Pídale a Dios, le dije yo, y Él le va a ayudar. Está bueno usted, man. Mire, yo le escribía porque es que como usted fue el que me habló la vez pasada, y como un día que ella vino, había un devocional aquí de la tarde, digo yo, cuando yo llegué allá porque me estaba esperando, llorando estaba.
Entonces me dijo, ay, mire, usted es pastor. No, le digo yo, no, pues así reconocido, no. Ay, me dijo, yo me quiero congregar donde usted se congrega. Y entonces yo le dije, va, está bueno. La cosa es que lo que les quería contar es que ya eso hará unos 2 meses, unos 3 meses más o menos de que aceptó a Jesús. Y entonces yo he tratado de darle un seguimiento. Le he preguntado, ¿cómo estás? ¿Yendo a la iglesia? Y no ha ido a la iglesia. Y entonces como me dijo que quería congregarse, donde yo me congregaba, ahorita que se dio hace ya 3 fines de semana que estamos acá, yo le dije, usted me dijo que se quería congregar donde me congregaba, véngase, le dije. El primer domingo que empezamos, le dije, véngase, le dije, aquí vamos a buscar de Dios y Él nos va a bendecir y nos va a hablar. Y entonces, sí voy a ir, me dijo. El sábado en la noche, como a las 10 de la noche, me envió un WhatsApp diciendo, fíjese que no voy a poder llegar porque me fui donde mi mamá, aquí estoy donde mi mamá, ella está en Palencia y no puedo llegar tan temprano a Villanueva. Entonces no voy a poder llegar, oye, pero el otro domingo estoy ahí. Ay, entonces yo le dije, ¿se recuerda que tuvo obstáculo la primera vez? Y yo, ahorita, usted también va a tener, le puse, ay, sí, me dijo, pero yo sí quiero buscar de Dios y yo voy a estar ahí. Perfecto. Siguiente domingo yo otra vez, el viernes, sábado, recordándole. Y entonces voy a llegar. Y no vino. Y entonces este domingo igual, le envió un mensaje, no vino. Entonces aquí es donde yo me pongo a pensar lo siguiente y digo, ¿cómo se puede esperar algo de Dios de parte de Jesús si no estamos cerca de Él? Por eso es que el pasaje dice, permaneced en mí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre que Él permanezca en nosotros y nosotros en Él? ¿Qué diferencia hay, Tania? Si Jesús permanece en nosotros, entonces Él va a estar en nuestro corazón. Ahora, ¿qué diferencia hay entre que nosotros permanezcamos en Él? Porque dice permanecer en mí. No está diciendo si yo permanezco en ti, que de hecho es lo primero que tendríamos que hacer, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él entra a nosotros. Y cuando nosotros lo rechazamos y ya no buscamos de Él, obviamente sale de nosotros. Pero permanecer en Él es el segundo nivel. Porque cuando nosotros lo aceptamos, entra a nosotros. Y de ahí toca que nosotros entremos en Él y que permanezcamos en Él. Entonces, permanecer en Él, ¿qué vendría siendo? Buscar de Él, pero noten ustedes que si nosotros permanecemos en Él, estamos entre sus pensamientos. Si Jesús está en nosotros, Él permanece en nuestros pensamientos. Pero si nosotros permanecemos en Él, entonces estamos en sus pensamientos. No sé si me estoy dando a entender. Se lo voy a poner de esta manera. Un chico se le declara a una chica. Y entonces la chica pues no está muy segura, pero él sí está bien colgado de ella. Entonces ella ya está en él, porque él apenas se va a dormir, piensa en ella, despierta, piensa en ella, come, piensa en ella, deja de comer, piensa en ella. Entonces ella ya está en él. Pero cuando él la comienza a conquistar, cuando la comienza a enamorar, entonces en ese momento comienza él a estar en ella. Y entonces me llama la atención porque Jesús está invitándonos a que nosotros podamos permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Y entonces podemos pedir y os será hecho. ¿Cuántas veces hemos pedido algo y no lo recibimos? Por supuesto, puede ser que nosotros estemos en Él y que Él esté en nosotros. O al revés, pero también no lo recibimos porque sencillamente puede ser que no estemos pidiendo conforme a sus propósitos, es decir, pedir mal. Creería yo que para poder pedir, así como se ve el tema, pedir se os dará. Punto número 1,
permanecer en Él. Punto número 2, que sus palabras permanezcan en nosotros. Y para que sus palabras permanezcan en nosotros, miren, pues todo va de la mano. Porque para permanecer en Él hay que buscarlo. Por eso es que hay un pasaje que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. O sea que puede ser que hay un momento en que no puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que Él está cercano. O sea, le vamos a llamar cuando Él esté cerca. ¿Y cuando Él está cerca? Cuando nos congregamos. Entonces nos congregamos, buscamos de su presencia está aquí, se manifiesta, entonces es ahí el momento de llamarle, porque Él está cercano. Bueno, hoy en día la distancia ya no es un problema para llamar a una persona, pero yo me recuerdo cuando era niño, que para que mi papá se comunicara con sus hermanos que estaban en El Salvador tenía que mandar un telegrama. Y con eso que el telegrama se tardaba sus 8 a 15 días y luego respondían de regreso otros 8, 30 días después más o menos venía la respuesta. Puchica, recuerdo que ahí hay un telegrama guardado todavía, que le mandaron a mi papá diciéndole, vos lamento darte la noticia que fíjate que se murió mi hermana. Puchica, sí, mi papá se enteró que se había muerto su prima, su prima. Un mes después, porque el telegrama se atrasó. O sea, cuando la distancia está ahí, definitivamente es un problema para podernos comunicar. Pero el asunto es que permanecer en Él, que sus palabras permanezcan en vosotros. Entonces pedimos y os será hecho. Ahora miremos lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 3. Una de las cosas importantes que nosotros tal vez no nos enseñaron desde niños es a pedir de la forma correcta. Porque miren pues, puede ser, escuchen bien esto que les voy a decir antes de leer el pasaje, puede ser que Jesús esté en nosotros y puede ser que nosotros estemos en Él y que permanezcamos en Él y le pedimos, y la Biblia dice, todo lo que pidieres os será hecho. Pero yo creería que ahí tiene sus excepciones. Porque ¿qué pasa si le pedimos, por ejemplo, algo que va en contra de lo que Él tiene planeado para nosotros? ¿Será que todo lo que pidamos será hecho? No, definitivamente. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros le pedimos algo a Él? Miren, pues estamos cerca de Él y permanecemos en Él. Le pedimos algo a Él, pero se lo pedimos mal. ¿Será que nos atiende? No, definitivamente. O sea, puede ser que doña Olga sea muy bondadosa. Ahí está, ella a la disposición. Puede ser. Pero si le llegan a pedir algo mal, no se lo da, no se lo merecen, dice ella. Entonces, así funciona. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le va a pedir algo y se lo pide de forma incorrecta? Definitivamente uno se siente desagradado y no se lo da, aunque uno mire que le hace falta, curiosamente. Pongamos un ejemplo, porque los ejemplos son mejores. Bueno, yo pienso así. Imaginémonos de que a uno de los hijos de don Julio se le rompe un uniforme. Y entonces viene y le dice, papá, vos sí que de una vez te pelás. ¿Por qué no me has comprado uniforme? Si te acabas de comprar un tacuche para tu graduación. Sos un desventurado, papá. Cómpramelo. ¿Será que se lo compra el uniforme roto?
mira cómo lo coses los patas, así. Aprende a surcir, así. Entonces, no. Cuando nosotros pedimos de forma incorrecta, incluso a las personas, puede ser que en lugar de dárnoslo, nos dan pero la espalda. En lugar de darnos lo que queremos, nos dan la espalda porque lo pedimos de forma incorrecta. Entonces viene Dios y nos enseña cómo pedir, porque hasta para pedirle a Él tiene que haber una forma. O sea, ya dijimos que lo primero es permanecer en Él, que sus palabras permanezcan en nosotros y será hecho. Pero hay que cumplir otras cosas más, y entre ellas, entonces viene lo que dice Santiago capítulo 4, verso 3, y dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo quisiera tal vez enmarcar la primera parte. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios algo y no lo recibimos? Y a veces hemos llegado a pensar, hay personas que han llegado a pensar, yo en lo general no, gracias a Dios, he llegado a pensar que Dios no existe. Y entonces dicen, no, es que mire, Dios no existe, yo llevo años, mire, ya estoy viejo de estarle pidiendo a Él y no me cumple. O sea, ya comienzan a ver a Dios como que si Dios fuera un esclavo, a quien se le puede tronar los dedos y decir, lo quiero ahorita, si no, no quiero nada. O sea, no es así. Tiene que haber una forma correcta en que le vamos a pedir, y una de las formas más incorrectas que hay es pedir para nuestros deleites. ¿Qué son deleites? Los placeres, las cosas que a nosotros nos traen la felicidad propia. O sea, pedir para sus propios placeres tiene que ser muy egoísta de parte nuestra. En primer lugar, nosotros deberíamos pedir de primero para las necesidades de los demás. O sea que, miren pues, viene Misaída, comienza, recibe a Jesús, está Jesús en su corazón, perfecto. Ella comienza a enamorar a Jesús, y luego Jesús comienza a estar en los pensamientos de ella. Jesús, pues, ya se va a levantar mi hija, y entonces voy a prepararle el camino. No, el desayuno no, el camino. Así, para que se vaya a trabajar y toda la cuestión, le voy a dar salud este día. Y entonces Jesús está pensando en ti, y todo, hasta ahí todo va bien, y entonces en tus palabras está Él, no te avergüenzas de Él. Hasta ahí todo va bien. Y entonces viene ella, y en el ejemplo que estoy poniendo, arruina todo. Cuando, por ejemplo, viene y comienza a pedir para ella, en sus deleites. Entonces viene y dice, mira, Señor, dame un carro nuevo, porque yo me lo merezco. Trabajo duro. Y quiero que no me cueste ningún centavo, que me lo traigan a regalar, porque tú eres poderoso. Que toquen a la puerta de mi casa y me digan, usted Saída, sí, este carro es para usted, se lo venimos a regalar. Entonces ella estaría pidiendo para sus propios deleites, para poder disfrutar ese carro. Pero por ejemplo ella vendría, si cambia un poco la situación, dice, Señor, si tú quieres, yo estoy dispuesta a llevar a las personas a su casa en el carro para que ellos puedan llegar los días jueves. Por favor, si tú quieres, ayúdame a cambiar este charnalito. ¿Cómo es charnelito? Así. Y entonces ella comienza a pedir, y Dios mira eso, porque está pidiendo no para su deleite, sino que para ayudar a los demás. Mire, siempre tengo que estar pidiendo para ayudar a los demás, porque ¿yo qué? No, hombre, si lo que pasa es que dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y cuando se escribió ese pasaje estaba hablando de la comida, del vestuario, de todo lo que necesitamos nosotros para subsistir. De eso está hablándose cuando se escribió ese pasaje.
Entonces viene él y dice, ala, miren. Entonces comienza a darle a uno cosas, ya no solamente el carro, sino que comienza, en el ejemplo que estoy poniendo, comienza a decir, hay problemas en tal área de la familia, y comienza a arreglarla. Comienza a ver y dice, para ella estaba programada una enfermedad que la iba a mandar a la cama un mes. No, esa enfermedad ya no. Y comienza a ver aquellas cosas que nosotros ni siquiera tenemos que estárselas pidiendo una, otra y otra, porque no es por repetición. Porque así le dijo Jesús a sus discípulos, les dijo, ustedes cuando oren no hagan vanas repeticiones, como hacen los gentiles, dice algunas versiones, y otras dicen los paganos. Que hay gente que viene y se postra delante de un ídolo, delante de un San Simón o qué sé yo, y comienza a repetirle, pedirle. Entonces cree que por estar repitiendo va a recibir lo que quiere. Y no es así, no es por repeticiones, es porque Él está en nosotros, porque nosotros estemos en Él, porque sus palabras estén con nosotros y porque pidamos correctamente. Entonces, aclárenos bien qué es pedir correctamente, en eso estamos ahorita. Una de las cosas que tenemos que hacer para pedir correctamente es no pedir para nuestros deleites. De todos modos, Dios nos va a ver. De todos modos, Él va a hacer que no te haga falta lo que necesites para estar bien. Él lo va a hacer. Y no vas a necesitar estárselo pidiendo. Señor, te recuerdo que yo tengo mis necesidades. Sí, de todos modos, si Él está pensando en nosotros, Él ha de darse cuenta de las necesidades que nosotros tenemos. Así es, también así dice la Biblia. Dice que Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que las pidamos. Leámoslo. ¿Quién lo haya? Vamos a ver. Mateo 6:8. Vamos a ver. Mateo 6:8. Sí, leamos desde el 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces venimos nosotros. Hacen interferencia los dos, ¿verdad? Va. Entonces venimos nosotros. Vamos a orar. Y entonces nos postramos. Y antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, ¿para qué oramos? Disculpe. En primer lugar, hay personas que no tienen a Jesús en su corazón. Y como no tienen a Jesús en su corazón, ellos tampoco están en Jesús. Entonces, como no se ha llevado a cabo la primera parte, es bien difícil que ellos puedan ser atendidos en sus necesidades. No sé si me di a entender en eso. Amén. Va. Nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Estamos en Jesús? ¿Permanecemos en Él? ¿Sí o no? Sus palabras están en nosotros. Amén. Hasta ahí vamos bien. ¿Pedimos correctamente? Amén.
Pedimos, estamos aprendiendo y vamos a pedir correctamente. Cuando nosotros le pedimos a Dios, Él atiende nuestra petición y nos la da. Hasta ahí vamos bien y Él mira nuestras necesidades, las atiende. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen a Jesús? ¿Qué pasa con las personas que Jesús no permanecen en Jesús? Ellos están lejos de poder tener esa relación de comunicación y respuesta. Entonces venimos nosotros y comenzamos a pedir por ellos, porque viene Jesús y se queda viendo y dice, bueno, yo estoy en Él, Él está en mí, sus palabras están en Él, y entonces ahora Él está pidiendo por alguien más. Entonces ustedes y yo podemos empezar a pedir por aquellas personas que sabemos que tienen necesidades, pero que también sabemos que están lejos de esa gracia en la cual se puede pedir y recibir. Entonces, pero sí podemos nosotros pedir y ellos reciben. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos entrado en esa gracia. Entonces ellos van a ser bendecidos, ellos van a ser edificados a través de nuestra petición, y por eso es que existe la intercesión. No sé si me di a entender en todo eso. Amén. Ok, entonces vamos a leer. Yo estuve, vamos a ver si encuentro dónde está el pasaje que el Señor puso en mi corazón. Se extravió, ya no está aquí. Vamos a sí, es justamente lo que tenemos aquí en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9. Estamos en Mateo 6 todavía, ¿verdad? Y dice, vosotros pues oraréis así. Miren, es que quería buscar el pasaje cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo debemos orar, enséñanos a orar. Y yo creo que aquí atrásito está, es que fue en Lucas donde yo lo estuve estudiando. No, aquí comienza, y cuando oréis no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De hecho, en la Semana Santa hay un grupo de personas que dice que se ponen a orar por los que ahí van, y yo digo, está bien orar, pero ya empezar a hacerlo en las calles para que todo el mundo lo mire, puede ser que ahí esté el problema, ¿ah? Pero el asunto está acá desde el verso 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, yo quisiera tal vez que vayamos viendo que una de las formas correctas en que debemos orar es reconocerlo a Él como nuestro Padre. ¿Se recuerdan ustedes que la semana pasada estuvimos analizando quiénes somos verdaderamente? Y una de las cosas que determinamos es que somos hijos de Dios, adoptados. Entonces, cuando nosotros oramos, si nosotros nos acercamos en oración, creyendo que Dios está lejos de nosotros, entonces no vamos a lograr una oración efectiva. Pero aún poco peor, si nosotros nos acercamos creyendo que Él está cerca, pero que saber quién es un Dios. No, Él es nuestro Padre. Por eso es que la oración inicia así: Padre nuestro que estás en los cielos.
Entonces, cuando nosotros nos acercamos en oración reconociendo su paternidad, que somos hijos de Él, entonces en ese momento nos acercamos confiadamente. Imagínense que nosotros conocemos una persona que tiene las posibilidades de darnos algo que nosotros necesitamos, pero que es un gran desconocido. Ahora trasladémoslo en otra forma. Conocemos a alguien que tiene lo que nosotros necesitamos y es nuestro papá. ¿Cómo nos acercamos entonces a Él si sabemos que Él lo tiene y que es nuestro papá? Nos acercamos confiadamente. Hey, papi. Y se lo pedimos confiadamente. Por eso es que cuando se escribe, cuando Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, yo creo que Jesús no les estaba diciendo, apréndanse esto de memoria y repítanlo 15 veces en forma de penitencia. No es eso lo que Él les estaba diciendo. Él les estaba dejando un mensaje, yo diría codificado. Yo diría un mensaje en esa oración del Padre Nuestro, como le hemos llamado. Ahí tiene que haber una codificación, tiene que haber un mensaje que está más allá de la letra. Y entonces la primera parte que yo puedo tomar de ese mensaje es la paternidad. Qué difícil es que nos acerquemos a Él si no nos reconocemos hijos. Y saben una cosa, el pecado nos aleja de esa paternidad. ¿Se recuerdan ustedes de aquel hombre que le dijo a su papá, dame mi parte de herencia que me corresponde? Y entonces solamente eran 2 hijos, y entonces le dio su parte y se fue, y la empezó a gastar. Dice la parábola, porque no recuerdo si es parábola, la historia sí es una parábola, dice la parábola que viene él y comenzó a gastarse el dinero con prostitutas. Y entonces vino una gran hambre en el lugar donde él estaba, él comenzó a trabajar, pero él trabajaba de cuidar cerdos, y entonces la comida que le daban a los cerdos él anhelaba. La hambre era tanta que él anhelaba comerse lo que los cochitos estaban comiendo. Y entonces él dijo, los empleados de mi padre están mejor que yo. Pero él, dice la Biblia que cuando él volvió en sí, dijo, he pecado contra Dios y contra el cielo, no merezco ser tomado como su hijo. Y esas fueron las primeras palabras que le dijo a su papá cuando se encuentra con él. Le dijo, he pecado contra ti, hazme uno de tus jornaleros, hazme uno de tus trabajadores, hazme uno de tus esclavos, yo no merezco ser llamado tu hijo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos en oración, una de las cosas que deberíamos hacer de primero es despojarnos del pecado y la culpa, porque si nos despojamos del pecado y de la culpa, entonces podemos decirle libremente, Padre. Pero tenemos a este hijo pródigo que no le podía decir Padre libremente porque sabía que había pecado. Y entonces el Padre lo perdona y Dios también nos perdona a nosotros, porque eso es lo que está tratando de ilustrar en esa parábola. El que nosotros venimos arrepentidos delante de Él y que Él con su amor eterno nos perdona nuestros pecados, y entonces nos podemos sentirnos con esa libertad de acercarnos confiadamente a Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Y la otra parte dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. A ver, ¿a cuántos de acá les han puesto apodo? Alicia, ¿qué apodo te dicen? No, Lichita. Va, entonces imagínense que yo me encuentro con ella y le digo, hija de doña Olga, Lichita sea tu nombre. Eso más o menos es lo que está sucediendo ahí, cuando dice Padre Nuestro. Va, es como que más o menos venga Alex y se encuentre con don Julio y le diga, Padre, Gato sea tu nombre. Jala, más o menos así va, o sea, el gato sea tu nombre.
Porque él sabe, por ejemplo, imaginemos, ¿verdad? Que a don Julio le gusta que le digan el gato, entonces viene él y le dice, Padre, el gato sea tu nombre. Entonces, oh, me dijo el gato, mi hijo. Entonces, más o menos así, ¿verdad? O sea, lo que aquí está pasando es que le estamos diciendo a él, santificado sea tu nombre. O sea, nosotros le estamos diciendo, tú eres mi Padre, pero tu nombre es santo. Así te quiero llamar, te considero santo, porque la santidad de Él tiene que ver con que Él no miente. Tiene que ver con que Él no se arrepiente. Tiene que ver con que Él es perfecto. Tiene que ver con que en Él no hay pecado, no hay falla, Él no se equivoca. Entonces, si vamos a hablar con Él, si vamos a orarle a Él, tenemos que sentirnos que Él es nuestro Padre, pero que Él es santo. Y cuando logramos miren, ese es como el gancho que va a atar esa oración para que sea efectiva. Pedid y se os dará, pero tienes que pedir correctamente, reconociendo su paternidad, reconociendo que Él es santo, porque hay gente que se acerca a Dios en oración, pero maldiciéndolo, no reconociendo su santidad. Deme un ejemplo, don Luis, por favor. Nadie podría maldecir a Dios. Sí, porque se acercan hablando mal de Él. Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, mira, ¿sabes qué? Ya me cansé de estarte pidiendo, pero tú no me respondes. De plano que ni siquiera existes. Imagínense, o sea, hablando con alguien que no existe, o sea, hay gente que así ora. O peor aún, hay gente que ora pidiéndole a Dios cada cosa en contra de alguien más. Mira, es que ya viste que ese vecino ya me cayó mal, que se muera. Entonces, en primer lugar, Dios no va a hacer algo que esté fuera de la justicia, porque la santidad tiene que ver con la justicia. Entonces nosotros nos acercamos en oración y le estamos diciendo a Él, eres santo. Eres santo. Vuelvo al ejemplo de Alex y de Julio. Padre, el gatillo sea tu nombre. Tú eres un gran papá. Eres un buen papá. ¿Cómo se siente mi Isaída, por ejemplo, si viene Diego? Mami, tú eres buena, ¿va? Tú eres la mejor madre que existe. Oh madre, hasta declamando. Entonces de repente ella se pone a pensar y dice, bueno, ¿y este qué quedará? Y entonces ella dice, como ella ya lo conoce, sabe de qué tiene necesidad, entonces antes de que él le pida, ay Diego, te voy a comprar esa batería. Así es. Entonces más o menos así funciona la cosa cuando nosotros pedimos de forma correcta, entonces llamamos su atención. Si logramos llamar la atención de las personas cuando les pedimos de forma correcta, entonces más o menos así funciona con Dios. Aquí tuvimos una compañera de trabajo que fue directora que siempre, Luisito, ya, disculpe. Entonces encontraba las palabras y el tono adecuado para conseguir lo que quería. Usted me podría hacer un gran favor. Y entonces yo ahí bloqueado mentalmente, y no es para decir que no, porque la forma provoca. Otras veces, jefecito, a la grande. Entonces, más o menos así es cuando nosotros llegamos delante de Dios y le decimos, santo, santo eres, Padre. Santo es tu nombre, santificado sea tu nombre, le estamos diciendo a Él, miren, pues también no es la palabra más adecuada, porque esa palabra se puede usar para cosas malas. Estamos seduciendo el sí, aquello que tenemos necesidad. Entonces viene Dios y atiende nuestro clamor. Sí, pedid y se os dará. Y en varias partes de la Biblia tenemos ese pasaje que dice, pedid y se os dará.
Y ya voy a ir terminando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y esta parte creo que la he compartido ya en alguna ocasión acá, que es: venga a nosotros tu reino. Entonces venimos nosotros y en nuestra actitud, no es tanto las palabras que nosotros le digamos a Él, venga tu reino, porque esas palabras, miren, pues eso es como que, por ejemplo, le digamos a los compañeros acá, le digan a Tania y a Aida: venga a nosotros tu instrucción, danos tu instrucción, Tania y Aida, los maestros en la mañana, y después de eso en la tarde, saber, ¿verdad? Se fueron antes, no avisaron, no firmaron, ¡ouch! Así. O sea, no sirve de mucho decirle a alguien: a sus órdenes, jefe, y si de todos modos solo son palabras. Lo importante no es tanto decirle a Dios: santo eres, pero no hago lo que me estés diciendo, ¿oíste? No, cuando nosotros le decimos a Dios: venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo: reina sobre mí, reina sobre nosotros, gobiérnanos. Y recuérdense que el gobierno decide qué hacer con nosotros. La municipalidad, por ejemplo, de acá, ya se dieron cuenta que ellos hacen y deshacen como quieran, y nosotros tenemos que ir metiéndonos en ese gran tráfico como ellos dicen, y nosotros mismos votamos por él. O sea, nosotros le dijimos a él: venga a nosotros tus decisiones, alcalde. Cuando lo pusimos, más o menos así le estamos diciendo a Dios cuando oramos: venga a nosotros tu reino. Y tiene que ser una actitud, tiene que ser no palabras, tiene que ser una actitud que está en el corazón, como quien dice: dime lo que quieres que haga, porque tú eres mi rey, yo soy tu súbdito. Porque pregunto: ¿habrá rey si no tiene súbditos? ¿Habrá gobernante si no tiene pueblo? No existe, primero es el pueblo, después el gobierno. Entonces nosotros aquí estamos y somos pueblo de Dios. Y en la oración vamos a pedir y se os dará. Pero para que se dé, tiene que haber una actitud de obediencia. Tiene que haber una actitud de que seamos sus súbditos hacia las órdenes que Él tiene para nosotros. Dios tiene para tu vida algo especial. Dios tiene para tu vida algo extraordinario, algo especial. Pero a lo mejor no le hemos estado pidiendo de la forma correcta. Y entonces, si ponemos nuestra actitud correcta, Él está en nosotros, nosotros estamos en Él, sus palabras están en nosotros, lo reconocemos como Padre, y encima de todo eso, lo tratamos bien: santo, santificado sea tu nombre, y viene su reino sobre nosotros. Eso es humildad. Entonces vamos a empezar, y hay más cosas que tengo acá, pero el tiempo. Entonces vamos a empezar a ver. Por eso es que el pasaje más adelante dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. No, Luis, es que usted porque no sabe los problemas que hay. No, yo no sé los problemas que hay tal vez en tu situación, pero sí sé que hay un Dios poderoso, que si logramos tocar su voluntad, entonces Él va a abrir cualquier puerta que esté cerrada. Él va a cerrar cualquier puerta que tenga que estar cerrada. Así es que vamos a orar en esta hora para poder sellar este tiempo y pedirle al Señor que su instrucción se haga vida en nosotros. Oh Señor, aquí estamos delante de tu presencia, agradeciéndote por la reflexión, por tu palabra, la que estamos seguros que viene a tiempo, conforme a tu propósito. Oh Señor,
delante de ti, hoy nos declaramos que estamos, Señor, en constante aprendizaje, y esta mañana recibimos de parte tuya la instrucción. Queremos agradarte con nuestra oración, queremos estar cerca de ti, permanecer en ti, que tus palabras permanezcan en nosotros todos los días de nuestra vida y que nuestra oración pueda ser efectiva y no interrumpida. Oh Señor, gracias por este domingo, gracias por este fin de semana que hoy podemos disfrutar, caminar, respirar. En tus manos ponemos la vida de cada uno de los que estamos acá, declarando, Señor, que tú estás transformando nuestra vida conforme a tus misericordias. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos nuestra vida, la vida de nuestra familia. Por favor, Señor, inspíranos a seguirte, inspíranos a orar conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, pon en nosotros el querer como el hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuente de Luz ORG ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.